En las costas doradas de Newport, una joven es obligada a casarse con un magnate considerado inválido, sin imaginar que, en la noche de bodas, un secreto capaz de cambiarlo todo la espera tras una puerta entreabierta. Entre susurros de traición, miradas prohibidas y un pasado que se niega a morir, Caroline descubrirá que nada en esa mansión es lo que parece, y que su corazón está a punto de enfrentarse a la elección más peligrosa de su vida. Antes de comenzar, cuéntame en los comentarios desde dónde estás escuchando esta historia. ¿Y qué es lo que más te fascina de los romances de época? ¿Los secretos, los amores imposibles o las revelaciones que cambian destinos? Newport, Rhode Island, verano de 1895. La brisa salada del Atlántico acariciaba los jardines de la mansión donde, esa tarde luminosa, Caroline Bennett se preparaba para entregar su vida en un matrimonio que no había elegido. El perfume de las rosas blancas parecía burlarse de su angustia, y cada pétalo que caía al suelo le recordaba la fragilidad del destino que la había traído hasta allí. Su tía, Lavinia Bennett, supervisaba cada detalle con la mirada fría de quien no tolera errores ni emociones inoportunas. Caroline sostenía entre sus manos el ramo de flores marfil, mientras una doncella ajustaba el encaje del vestido de novia. Sentía que la respiración se le escapaba, como si la tela de satén y encaje fuera una armadura demasiado pesada para su cuerpo. Levantó la vista hacia el espejo y apenas reconoció a la joven que la observaba. El murmullo lejano de los invitados llegaba hasta ella. La élite de Newport comentaba, opinaba y juzgaba sin pudor. Sabía que ninguno había venido por cariño. Habían venido por el espectáculo de ver a una muchacha sin fortuna entregarse al hombre al que todos llamaban el inválido de la mansión Pembroke. Lavinia entró sin tocar la puerta, su porte rígido como una sentencia. Caroline, endereza los hombros. Una Bennett no debe mostrar debilidad, ordenó. Caroline obedeció, aunque por dentro ardía una tormenta silenciosa. Tía, ¿realmente no había otra salida?, susurró, con la voz quebrada por una mezcla de impotencia y miedo. Lo que había o no había ya no importa, respondió Lavinia, cerrando los dedos sobre el abanico de marfil. Frederick Pembroke es la protección que necesitamos. Su apellido es un escudo, y tú serás su esposa. Eso es todo. Caroline sintió un nudo en la garganta. Se preguntó si su vida tendría algún lugar para el amor, o si quedaría enterrada bajo pactos sociales y rumores venenosos. Cuando salió al jardín, camino al altar, la luz dorada del sol iluminó los rostros expectantes. Caminó entre los asistentes como si cruzara un juicio público. Cada paso era más pesado que el anterior. Frederick Pembroke la esperaba al frente, sentado en su silla de ruedas. Vestía un traje oscuro impecable, y aunque su postura sugería fragilidad, había en él un aire de autoridad silenciosa. Sus ojos gris acero la observaron con atención, sin juicio, sin ternura. Solo una calma impenetrable que la desconcertó más que la frialdad. Ella inclinó ligeramente la cabeza en un gesto formal. Él sostuvo su mirada un breve instante, y ese instante tuvo un extraño efecto en su pecho, algo entre la sorpresa y una punzada de compasión. «Lady Bennett», murmuró él, con voz profunda y contenida, apenas audible para quienes estaban cerca. «Señor Pembroke», respondió ella con un hilo de voz. El sacerdote inició la ceremonia, y el viento jugueteó con el velo que caía sobre los hombros de Caroline. Ningún voto habló de amor. Todo se pronunció con solemnidad y distancia. Cuando Frederick tomó la mano de Caroline para colocar el anillo, sus dedos rozaron los de ella con suavidad involuntaria. Ese leve contacto, simple, breve, inesperado, la hizo contener el aliento. Él lo notó. No retiró la mano de inmediato. Si hubiera podido escuchar su pensamiento en ese momento, habría descubierto que Frederick, pese a su apariencia rígida,
No era indiferente a la joven que le entregaban como esposa. Sintió la tibieza de sus dedos y una pregunta silenciosa se abrió paso en su interior, tan sorpresiva como incómoda. ¿Por qué le importaba siquiera? Minutos después, ya casados ante el mundo, los invitados aplaudieron con entusiasmo hipócrita. Caroline escuchó frases susurradas a su paso. Una pena, pobre muchacha, al menos tendrá techo. Qué fortuna para ella, aunque él... Una punzada de humillación la atravesó. Frederick percibió el leve temblor de su mano y, sin mirarla directamente, dijo con voz baja: «No escuche nada de lo que dicen. La gente habla porque teme en silencio su propia miseria». Ella parpadeó sorprendida. No sabía que pudiera consolar. «No lo hago», respondió él, casi con ironía. «Solo digo la verdad». El carruaje los llevó hasta la mansión Pembroke, una residencia majestuosa frente al mar, imponente y silenciosa como un secreto antiguo. Caroline descendió con la ayuda de un mayordomo y al cruzar la entrada sintió cómo la atmósfera cambiaba por completo. Dentro de esas paredes había un orden estricto, una tensión casi palpable. Los pasos de los sirvientes eran tan suaves que parecían querer no existir. Frederick la guió por los pasillos amplios, señalando habitaciones con palabras breves. Todo en él era control, distancia, medida exacta de emociones. «Esta será su habitación», anunció al detenerse frente a una puerta tallada. «Gracias», respondió ella, sin saber qué más decir. Él la observó un instante, como si intentara descifrarla. «No espere ternura de este matrimonio, Lady Pembroke», dijo en tono formal. «Tampoco espere crueldad. Habrá respeto si ambos lo elegimos». Caroline levantó el rostro, herida por la frialdad, pero también por algo más profundo. La idea de que quizá allí, en esa casa enorme y bella, no había lugar para ella. «Solo deseo vivir con dignidad», respondió con valentía suave. Frederick inclinó la cabeza, un gesto casi imperceptible, pero lleno de reconocimiento. «Eso, al menos, puedo prometer». Cuando la dejó sola, Caroline se recostó en el borde de la cama. El silencio de la mansión era tan profundo que la envolvía como un manto pesado. Su corazón, agotado por la ceremonia, latía con un ritmo irregular. Quiso aflojar el corsé ella misma y caminó hasta el tocador. Entonces escuchó algo. Pasos, firmes, decididos. No el arrastre lento ni vacilante que imaginaba en un hombre inválido. Su respiración se detuvo. Los pasos avanzaban por el pasillo, seguros, constantes, hasta que se apagaron justo al otro lado de la puerta. El silencio posterior fue tan absoluto, tan inquietante, que la piel de Caroline se erizó. De pronto, la certeza la golpeó como un rayo. En aquella casa donde nada era lo que parecía, también Frederick Pembroke escondía algo que podía cambiarlo todo. La noche había caído sobre la mansión Pembroke, con un silencio tan profundo que parecía envolver cada esquina como un manto espeso. Caroline permaneció inmóvil junto al tocador, con el corazón golpeando dentro del pecho, escuchando el eco lejano de esos pasos que no podían pertenecer a un hombre inválido. El aire olía a cera derretida y a madera antigua, y una brisa tenue movía las cortinas de su habitación, como si la casa respirara a través de sus paredes. No sabía cuánto tiempo pasó antes de reunir valor para acercarse a la puerta. Sentía que cada músculo temblaba, no de miedo, sino de una mezcla confusa que incluía indignación, curiosidad y algo más, algo que no podía nombrar. Se detuvo a un palmo de la madera y apoyó la mano sobre ella. En el pasillo ya no se oía nada, pero el silencio había cambiado. Ahora parecía contener algo, como si guardara un secreto que deseaba estallar. Abrió la puerta con cautela. El corredor estaba apenas iluminado por las lámparas de queroseno, cuyos cristales proyectaban sombras danzantes sobre el suelo pulido. Avanzó unos pasos, sosteniendo el aliento. A lo lejos, creyó ver una figura desaparecer en el extremo del pasillo.
Caminó lentamente, siguiendo aquella luz suave que caía desde la galería central. Giró hacia la biblioteca, una de las pocas estancias que había visto en su breve recorrido diurno. La puerta estaba entreabierta. Caroline sintió un pulso repentino en las sienes. Empujó la puerta con suavidad y entró. La escena la dejó inmóvil. Frederick Pembroke estaba allí, de pie, frente a una de las estanterías altas, como si examinara un libro o simplemente buscara respirar lejos de todos. No había rastro de silla ni de bastón. Su postura era firme, imponente, sostenida por una musculatura que parecía haber sido entrenada, no abandonada. Sus manos estaban apoyadas en el borde de la estantería y la luz amarillenta de la lámpara cercana delineaba la fuerza de sus hombros bajo la camisa blanca. Caroline se cubrió la boca con una mano para evitar un jadeo. Él lo escuchó. Se giró despacio, sin sobresaltos, como quien esperaba ese momento. Sus ojos gris acero la encontraron y por un instante ninguno habló. La tensión entre ellos llenó la habitación como un perfume denso. «Lady Pembroke», dijo él con voz baja, profunda, pero sin la frialdad que había usado durante el día. Caroline sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. «Usted está de pie», murmuró, y la frase salió apenas como un susurro. Frederick respiró hondo. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier explicación. No parecía sorprendido de que ella lo hubiera descubierto. Más bien, parecía preparado para enfrentarla. «Lo está viendo», respondió él, dando un paso hacia ella sin perder la mesura. «Y sé que exige respuestas». Caroline retrocedió instintivamente, pero no por miedo. Era la cercanía, la intensidad de su mirada, la sensación inexplicable de que aquel hombre no era el inválido frágil que el mundo compadecía, sino alguien capaz de derribar muros con su sola presencia. «¿Por qué permitió que todos creyeran que no podía caminar?», preguntó ella, esforzándose por mantener la voz firme. «¿Por qué permitió que me casara con usted bajo una mentira?» Él apretó la mandíbula y por primera vez desde que lo conoció, ella vio vulnerabilidad en sus ojos. Una vulnerabilidad profunda, escondida bajo capas de orgullo y silencio. «No lo hice por crueldad, Caroline», dijo, usando su nombre por primera vez, con una suavidad que la desconcertó, tampoco por vergüenza. «Lo hice para sobrevivir». Ella frunció el ceño. «¿Sobrevivir?» Frederick se acercó a una distancia prudente, pero suficiente para que ella percibiera el aroma discreto de la colonia inglesa que usaba, notas de sándalo, bergamota y algo oscuro que combinaba con su carácter. Se apoyó en el borde de un escritorio, como si eligiera esa postura deliberadamente para no intimidarla. «Hace meses sufrí una caída, o eso quiso ver la sociedad», comenzó. «Una caída que casi me cuesta la vida. Una caída que no debió ocurrir. Alguien quiso dejarme fuera del control de mis negocios, y casi lo logra». Caroline sintió que el corazón se le encogía. «¿Está diciendo que fue provocado?» Frederick desvió la mirada hacia la ventana, como si la noche le ofreciera una respuesta que su memoria aún no había resuelto. «No lo sé con certeza, pero sé que la recuperación fue un proceso duro, lento y doloroso. Mientras la prensa me daba por inútil, yo me reponía en secreto, con un solo objetivo: averiguar quién quería arrebatarme lo que me pertenece». Caroline dio un paso hacia él, incapaz de contener la mezcla de indignación y compasión que crecía dentro de ella. «¿Y por qué seguir fingiendo ahora? ¿Por qué permitir que yo creyera esa mentira? ¿Por qué exponerme al ridículo de un matrimonio que todo Newport usa como entretenimiento?» Frederick la miró entonces de una forma que la desarmó. No había dureza en su expresión, sino cansancio y algo parecido al arrepentimiento. «No debió casarse conmigo bajo esa sombra, pero tampoco escogí el momento en que su tía vino a ofrecerla como moneda. Y créame, Caroline, yo tampoco deseaba un matrimonio impuesto.
Ella sintió que la respiración se le entrecortaba. Entonces pudo rechazarme. Pude, concedió él, acercándose un poco, como si cada palabra fuera una confesión. Pero habría sido su ruina. Y usted no merecía ser destruida por decisiones ajenas. Lo menos que podía hacer era aceptar ese destino con la dignidad que usted mostró al caminar hacia el altar. Caroline tragó con dificultad. Nunca imaginó que él había observado su dolor con tanta claridad. Eso no justifica que yo haya vivido una mentira, susurró. Frederick inclinó ligeramente la cabeza. No, no lo justifica. Y si le sirve de algo, este secreto me pesa más de lo que imagina. La emoción contenida en su voz la tomó por sorpresa. No era un hombre acostumbrado a mostrarse vulnerable. Eso quedaba claro en cada gesto medido, cada palabra calculada. Pero allí, en esa biblioteca silenciosa, él había bajado una parte de sus defensas. Ella se acercó un paso, movida por algo más fuerte que el miedo o la indignación. Sus miradas se encontraron y un hilo invisible pareció unirlos. «Dígame la verdad», exigió con suavidad. «¿Cuánto tiempo lleva caminando?» «Meses», admitió él. «Pero solo mis sirvientes más leales lo saben. Si la alta sociedad descubre que ya no soy un inválido, mis enemigos actuarán sin freno». Caroline sintió un estremecimiento. «¿Y ahora yo también soy parte de ese secreto?» Frederick la observó con una intensidad que la hizo contener el aliento. «Usted es la primera persona fuera de esta casa en saberlo, y sé que no lo traicionará». Ella abrió los labios con incredulidad. «¿Por qué confía en mí?» «Porque la vi en el altar y supe que no sería una mujer capaz de destruir a alguien que también fue arrojado al destino sin elección». Caroline sintió que sus ojos se humedecían. La sinceridad de sus palabras la tocó de una forma que no esperaba. «Yo no deseo su ruina, Frederick», admitió. «Solo deseo comprender». Él dio un paso más. Quedó lo bastante cerca para que ella sintiera la calidez de su presencia. «Le prometo algo», dijo con voz envolvente. «Nunca la trataré con desprecio, y aunque mi mundo esté lleno de sombras, no la arrastraré a ellas sin antes advertirle». Ella bajó la mirada un instante, sintiendo el temblor suave de su propio pecho. «Entonces, deme una razón para confiar en usted». Frederick levantó su mano con un gesto lento, como si temiera romperla. Rozó apenas el dorso de la mano de ella con la yema de sus dedos. Ese toque mínimo, tan leve como un suspiro, provocó un estremecimiento que la recorrió de pies a cabeza. «Esta es la verdad», murmuró. «Lo que vio esta noche es lo que soy. Un hombre que volvió a levantarse, pero que aún no sabe si podrá protegerlo todo». Caroline levantó la mirada. Sus ojos se encontraron de nuevo. Él la sostuvo con una calma profunda, como si en ese instante ambos fueran dos almas heridas, reconociéndose mutuamente. «Frederick», murmuró ella, sin siquiera saber qué iba a decir. Él acercó su mano al rostro de Caroline, pero se detuvo antes de tocarla, como si el permiso debiera otorgarlo su mirada, y ella no apartó los ojos. En esa distancia mínima, en esa respiración compartida, hubo más intimidad que en cualquier gesto explícito. «Le juro», dijo él con voz apenas audible, «que no permitiré que este secreto la dañe. Si alguien debe cargar con las consecuencias, seré yo». Caroline sintió que algo dentro de ella se derretía, algo que había mantenido tenso desde el día en que oyó la palabra matrimonio. «No quiero ser una carga en su guerra», confesó. «No lo será», respondió él, con firmeza suave. «Pero tampoco permitiré que enfrente esto sola». Ella inspiró profundamente, sintiendo por primera vez desde su llegada que la mansión no era solo una jaula brillante. Tal vez podía ser algo más. «Entonces, ¿qué se supone que haga ahora?», preguntó con serenidad nueva. Frederick sostuvo su mirada un largo instante. «Vivir aquí conmigo, aprender a confiar y permitirme confiar en usted». La proximidad entre ambos era tan intensa que Caroline tuvo que apartar la vista
para no quedar atrapada en ella. Pero incluso al hacerlo, sentía el calor de su presencia envolviéndola. Él dio un paso atrás, con elegancia medida, devolviéndole espacio. «Descanse, Caroline. Esta casa puede ser cruel con los que no la conocen. Mañana hablaremos con claridad». Ella asintió despacio. Antes de salir de la biblioteca, Frederick la llamó una vez más. «Caroline». Ella se volvió. «Sí, señor Pembroke». Una sombra de sonrisa, tenue pero real, cruzó su rostro. «Gracias por no temer». Caroline sintió que el corazón se le llenaba de un sentimiento que no podía nombrar. «No es que no tema, Frederick, es que empiezo a comprender». Y sin añadir otra palabra, dejó la biblioteca con el pulso acelerado y el alma distinta, como si, por primera vez, la noche hubiera traído no solo secretos, sino la promesa inesperada de un vínculo que apenas comenzaba a despertar. La mañana siguiente amaneció con un cielo de un azul suave, bañado por la luz temprana que se reflejaba en las aguas tranquilas de Newport. La mansión Pembroke parecía reposar bajo esa claridad serena, aunque por dentro Caroline sentía que todo estaba lejos de la calma. Apenas había dormido unas horas. Su mente repetía la escena en la biblioteca como un eco interminable. La imagen de Frederick erguido, la sinceridad inesperada de sus palabras, el leve roce de sus dedos sobre su mano, todo había quedado grabado en su pecho con una intensidad que no sabía cómo manejar. Se vistió para el desayuno con un traje en tono azul pálido, sobrio pero elegante, acorde a la moda del verano en Newport. Mientras la doncella ajustaba el cuello y alisaba los pliegues de la falda, Caroline respiró hondo para recuperar serenidad. Aquella mañana tendría que enfrentar el mundo con una compostura impecable. Al bajar las escaleras principales, observó el esplendor silencioso de la casa. Los suelos pulidos reflejaban la luz. Los retratos de los antepasados de los Pembroke parecían vigilarla desde las paredes, y los ramos de flores, recién cortadas, llenaban el aire de un aroma fresco. Todo era hermoso, pero ella no podía ignorar la sensación de estar dentro de un escenario donde cada gesto debía medirse. Frederick la esperaba en el comedor, sentado en su silla de ruedas, manteniendo la fachada necesaria para los ojos indiscretos de la servidumbre. Aún así, Caroline percibió algo distinto en su postura, una tensión apenas visible, como si la conversación de la noche anterior hubiera removido fibras profundas en él. «Buenos días, Lady Pembroke», dijo con un leve asentimiento. «Buenos días, Frederick», respondió ella sentándose frente a él. Su contacto visual duró solo un segundo, pero fue suficiente para que un calor suave se extendiera por la piel de Caroline. Él apartó la mirada primero, no por distancia emocional, sino por prudencia. Había demasiadas miradas alrededor. El mayordomo, Thomas King, se movía con discreción, pero con una atención que no pasaba desapercibida. Caroline intuía que él sabía más de lo que decía. Durante el desayuno, Frederick comentó con tono neutral: «Esta tarde asistiremos a una reunión en la residencia de los Sinclair. Será su primera aparición en sociedad desde la boda». Caroline sintió un ligero temblor en el estómago. «¿Es realmente necesario, Frederick? Aún no conozco a nadie aquí». «La sociedad de Newport no olvida, Caroline», explicó él con calma. «Si no nos mostramos, comenzarán a construir historias que no podremos controlar. Es mejor enfrentar las miradas que permitir que especulen sin freno». Ella bajó la vista hacia su taza de té. «Temo ser un blanco fácil». Frederick la observó con un gesto grave. «No puedo protegerla de sus palabras, pero puedo estar a su lado mientras las escucha». Ese «a su lado» provocó una calidez inesperada dentro de Caroline. Alzó la mirada y sus ojos se encontraron. No había ternura explícita, pero sí un respeto nuevo, un reconocimiento silencioso que comenzaba a unirlos. La tarde llegó con rapidez. Caroline fue preparada por las mucamas con el esmero de una reina.
Un vestido de seda color lavanda, mangas ceñidas, encaje fino en el escote moderado, guantes largos y sombrero de ala suave adornado con flores. Su reflejo la sorprendió. Parecía parte de ese mundo elegante, aunque por dentro aún se debatiera entre la dignidad y la incertidumbre. Cuando bajó al vestíbulo, Frederick la esperaba ya dispuesto en su silla, vestido con un traje oscuro impecable, chaleco marfil y corbata de seda que realzaba sus ojos. Parecía un príncipe derrotado ante el mundo, aunque ella sabía que esa imagen era solo una capa más de su estrategia. «Está usted radiante, Caroline», dijo él con voz controlada, pero cargada de una suavidad que ella no había escuchado antes. «Gracias», respondió ella, sintiendo un rubor leve en las mejillas. «Espero comportarme a la altura». «Lo hará, no tengo dudas». El carruaje los llevó por las avenidas bordeadas de mansiones hasta llegar a la casa de los Sinclair. El jardín estaba decorado con linternas y un pequeño grupo de invitados conversaba en la entrada, atentos a cada llegada. Cuando los Pembroke descendieron, todas las miradas se volvieron hacia ellos con una mezcla de curiosidad y juicio silencioso. Caroline sintió el peso de esos ojos sobre su piel. Frederick lo percibió de inmediato. «No los mire», murmuró él mientras el mayordomo posicionaba la silla. «Ellos no importan». Ella asintió, respirando profundo, y juntos avanzaron hacia la entrada. La anfitriona, Lady Sinclair, los recibió con una sonrisa exquisita que no lograba ocultar la frialdad en sus ojos. «Frederick, querido, qué gusto verte», dijo ella con tono melodioso. «Y esta debe ser su encantadora esposa». Caroline inclinó la cabeza con elegancia. «Es un placer conocerla, Lady Sinclair». El grupo que se agolpaba detrás de la anfitriona comenzó a murmurar, demasiado cerca para que ellos no escucharan ciertos comentarios. «Pobre joven, casarse así, ¿sabrá siquiera qué hace? Él ya no es el mismo desde su accidente». Caroline cerró los labios con fuerza, tratando de mantener la compostura. Frederick, pese a su postura en la silla, emanaba autoridad. Su voz cortó el aire como una espada envuelta en seda. «Caroline es más fuerte de lo que creen, y más digna que muchos aquí». Un silencio incómodo se extendió por unos segundos. Caroline lo miró, sorprendida por aquel acto de defensa pública. Sus ojos se encontraron, y por un instante ella vio en ellos algo semejante a orgullo. La reunión avanzó en medio de conversaciones y protocolos. Eleanor Pembroke, la pariente de Frederick, apareció con una sonrisa impecable y ojos astutos. «Caroline, querida», dijo con un tono que destilaba cortesía envenenada, «me alegra verte tan radiante. Debe ser agotador adaptarse a esta nueva vida». «No lo es tanto como podría pensarse», respondió Caroline con suavidad y un brillo de firmeza que sorprendió incluso a ella misma. Eleanor entrecerró los ojos. «Newport puede ser cruel con quienes no nacen acostumbradas a él». Frederick intervino con una voz más fría que el mármol. «Mi esposa no está sola». Eleanor retrocedió un paso, pero sus ojos destilaban una advertencia silenciosa. Más tarde, mientras la música comenzaba a sonar en el salón principal, Caroline se encontró a solas con Frederick en un rincón de la terraza, donde la brisa marina era más fresca y el murmullo de los invitados llegaba amortiguado. «¿Está bien?», preguntó él. «Creo que comienzo a entender por qué temía que yo enfrentara esto», confesó ella, apoyándose en la baranda de piedra. «La sociedad aquí no perdona». Frederick se acercó lo suficiente para que ella sintiera el calor de su presencia. «La sociedad no es más fuerte que usted». Caroline soltó un suspiro suave. «Lo dudo a veces». «Yo no», respondió él con voz baja, tan íntima que el mundo pareció detenerse. «Usted tiene una fortaleza que no necesita demostrar con palabras. Newport la siente, por eso la observa con tanta insistencia». Ella volteó hacia él, sorprendida por la sinceridad de sus palabras. La luz de las lámparas reflejaba un brillo tenue en sus ojos. «Frederick», murmuró,
sin saber exactamente qué quería decir. Él sostuvo su mirada con una intensidad que hizo que el aire entre ellos pareciera vibrar. Caroline, si en algún momento duda de sí misma, recuerde una cosa: yo ya no dudo. El corazón de Caroline dio un vuelco. No había declaración romántica explícita, no aún, pero la manera en que la miraba, la manera en que pronunciaba su nombre, la hacía sentir vista, valorada, acompañada. Un instante después, Charles Pembroke se acercó con su sonrisa exageradamente amable. Frederick Caroline saludó con una inclinación teatral. Hermosa velada, ¿no creen? Frederick lo observó con una calma afilada. Demasiado hermosa para estropearla con comentarios innecesarios. Charles soltó una risa suave. Siempre tan directo, primo. Solo quería ofrecer un brindis en honor a su reciente matrimonio. Caroline percibió algo oscuro detrás de aquella cortesía. Charles levantó su copa y dijo en voz suficientemente alta para que varios invitados escucharan: «A la salud de la nueva señora Pembroke, quien ha sabido aceptar con gracia un destino tan singular». La burla disfrazada de elogio cayó sobre ella como un golpe. Antes de que Caroline pudiera responder, Frederick habló con voz firme. «El único destino singular aquí es la falta de sensibilidad de algunos». Charles se tensó apenas, pero mantuvo la sonrisa. «No quise ofender, pero lo hizo», replicó Frederick con calma cortante. «Cuide sus palabras». Charles dio un paso atrás, humillado pero aún sonriente. «Que disfruten la noche». Cuando se alejó, Caroline soltó una respiración que no sabía que estaba conteniendo. «Gracias por defenderme», dijo con voz suave. «No lo hice por cortesía», respondió él. «Lo hice porque lo merece». Ella sintió que el mundo se estrechaba alrededor de ellos, como si el murmullo lejano de la música se volviera parte de su propio latido. «Frederick», dijo ella, levantando la mirada, «¿alguna vez ha querido confiar en alguien?» La pregunta pareció sorprenderlo. Bajó la mirada hacia sus manos, tensas sobre los reposabrazos de la silla. «Confiar no ha sido fácil para mí desde hace mucho tiempo», admitió. «Pero anoche, cuando me miró sin miedo, cuando no huyó, pensé que tal vez no todo estaba perdido». Caroline sintió que la emoción se agolpaba en su pecho. La brisa movió suavemente un mechón de su cabello, y Frederick, sin pensarlo demasiado, levantó la mano y lo acomodó detrás de su oreja. Su dedo rozó la piel de su mejilla, con una delicadeza tan inesperada que ella cerró los ojos por un instante. Él retiró la mano despacio, como si temiera romper algo valioso. «Si algún día confío plenamente en alguien, será en usted». Caroline abrió los ojos y lo miró fijamente. Ese momento, breve pero intenso, dejó una huella invisible en su corazón. El resto de la velada transcurrió entre conversaciones superficiales y miradas indiscretas, pero para Caroline ya nada de eso tenía fuerza. Su mente estaba en la terraza, en la mano de Frederick rozando su piel, en la voz profunda que había pronunciado su nombre con una emoción que ninguno de los dos se atrevía a admitir en voz alta. Cuando regresaron a la mansión, la luna iluminaba los jardines con un brillo plateado. El carruaje se detuvo frente a la entrada principal, y Caroline descendió con ayuda del mayordomo. Antes de que Frederick pudiera avanzar, ella se giró hacia él. «Gracias por lo de hoy», dijo en un susurro. «No sé qué habría hecho sin usted». Él la observó con una ternura contenida que la estremeció. «No estuvo sola, Caroline, y no lo estará mientras tenga fuerzas». Sus miradas se sostuvieron un momento más, un momento en que el mundo pareció alejarse, cediendo solo a la vibra silenciosa de un sentimiento que empezaba a nacer entre ellos. Caroline entró en la mansión con el corazón lleno de una sensación nueva, cálida y luminosa, mientras Frederick, desde la puerta, la seguía con la mirada como si hubiera encontrado por fin algo que no sabía que estaba buscando.
La luz del amanecer se filtraba por los ventanales altos de la mansión Pembroke, tiñendo los pasillos con un resplandor dorado que hacía brillar el mármol como si guardara un fuego silencioso. Caroline despertó con una sensación extraña en el pecho, una mezcla de inquietud y esperanza. La velada de la noche anterior había sido un torbellino de emociones, pero también una revelación. Frederick no era solamente un hombre herido por la traición y la desconfianza. Había en él una sensibilidad oculta que parecía despertar únicamente en su presencia. Se levantó y se preparó para descender al desayuno con un cuidado especial. Eligió un vestido de muselina blanca con bordados delicados, sobrio, aunque elegante, apropiado para la mañana. La doncella trenzó su cabello en un peinado suave que dejaba ver la gracia de su cuello. Caroline se miró al espejo y respiró profundo. Esta vez no quería ocultarse tras su timidez. Había comenzado a comprender que dentro de aquella casa llena de silencios, su voz podía adquirir un peso inesperado. Al bajar las escaleras, encontró a Agnes Holloway supervisando a dos jóvenes sirvientas que colocaban jarrones de flores frescas en cada mesa. El aroma dulzón de los lirios se mezclaba con el perfume tenue de la cera pulida. «Buenos días, señora», saludó Agnes con una inclinación respetuosa. La mujer, de rostro amable y ojos sagaces, tenía una presencia que imponía serenidad. «Buenos días, Agnes», respondió Caroline, deteniéndose junto a ella. «Veo que la casa despierta temprano». «En la mansión Pembroke nada duerme demasiado», contestó la mujer con un tono que escondía más de lo que decía. «Cada pasillo guarda historias, y algunas prefieren salir cuando la luz es tenue». Caroline sintió un leve escalofrío. ¿Historias o secretos? Agnes la miró con profundidad. «A veces son lo mismo, señora, solo cambian de nombre según quien los cuente». Caroline comprendió que aquel no era un simple comentario doméstico. Había sido una advertencia amable, una invitación a observar con mayor atención. En el comedor, Frederick ya la esperaba. Permanecía en su silla, pero ella notó de inmediato la tensión controlada en su postura. Estaba actuando, manteniendo la fachada necesaria, pero sus ojos revelaban un cansancio distinto. La noche anterior también lo había marcado. «Buenos días, Caroline», dijo él con tono suave, casi íntimo, aunque rodeados de sirvientes que fingían no escuchar. «Buenos días, Frederick», respondió ella mientras tomaba asiento. «¿Descansó?» «Lo suficiente para seguir adelante», dijo él, y luego añadió en voz más baja, «aunque he pensado mucho en lo que hablamos». El corazón de Caroline dio un vuelco. «Yo también», susurró. Por un instante ambos quedaron en silencio, atrapados en una tensión emocional que parecía llenar el aire con una calidez delicada. Pero antes de que pudieran decir algo más, Thomas King entró para anunciar que el Dr. Wainwright llegaría más tarde para una visita rutinaria. Caroline sintió un malestar sutil al escuchar ese nombre, aunque no supiera explicar por qué. Frederick solo asintió, manteniendo la expresión impenetrable que utilizaba cuando deseaba ocultar una emoción. Después del desayuno, Caroline decidió recorrer algunos pasillos que aún no conocía. Si aquella casa guardaba secretos, como Agnes insinuaba, ella debía aprender a moverse en su interior. Caminó por corredores largos adornados con retratos que parecían observarla. Cada rostro pertenecía a un Pembroke del pasado. Hombres de mirada firme, mujeres de porte noble, todos envueltos en silencios de siglos. Entonces vio algo que llamó su atención. Una puerta entreabierta al final del corredor, junto a la escalera secundaria que llevaba a la planta baja. Se acercó con cautela y descubrió que se trataba del pequeño salón donde Agnes guardaba las llaves de todas las habitaciones. Sobre la mesa principal, varias estaban ordenadas de manera perfecta, casi ritual. Agnes entró en ese momento, sorprendida de encontrarla allí. «Disculpe, señora», dijo con calma.
No esperaba verla en esta parte de la casa. Perdone la indiscreción, dijo Caroline. Vi la puerta abierta y sentí curiosidad. No es indiscreción, respondió Agnes con una sonrisa serena. Solo precaución. En esta mansión, algunas puertas se abren para proteger y otras para revelar lo que muchos prefieren ocultar. Caroline se acercó un poco más. Agnes, ¿qué ocurrió realmente con la caída de Frederick? Los ojos de la mujer brillaron con una mezcla de tristeza y lealtad. Solo puedo decirle que no todo fue accidente, señora, y que el doctor no siempre fue un hombre de confianza. Antes de que Caroline pudiera pedir más explicaciones, Frederick apareció en la puerta. No dijo una palabra, pero su sola presencia bastó para que Agnes se retirara discretamente. Veo que ya comienza a explorar la casa, comentó él con una sonrisa leve, aunque su mirada tenía un matiz protector. No quiero ser una desconocida en mi propio hogar, respondió ella. Él se acercó, moviendo la silla con elegancia. Este lugar puede ser engañoso. Sus pasillos guardan demasiadas sombras. ¿Sombras o personas peligrosas?, preguntó Caroline con valentía nueva. Frederick la miró directamente, como si quisiera descifrar su pensamiento. Hay quienes desean mi caída, sí, pero no permitiré que le hagan daño a usted. Las palabras resonaron en ella como una promesa sellada en silencio. Más tarde, Caroline decidió visitar la biblioteca, un espacio que se había convertido en símbolo de revelaciones. Allí encontró un libro caído en el suelo, algo inusual en ese cuarto siempre ordenado. Al inclinarse para levantarlo, vio algo más. Una hoja suelta, doblada y escondida entre los tomos inferiores de la estantería. La tomó con cuidado. Al abrirla, leyó varias líneas escritas con la caligrafía del doctor. Eran anotaciones médicas, pero algo estaba mal. Las dosis de ciertos tónicos parecían excesivamente fuertes, más debilitantes que curativas. Su pulso se aceleró. Caroline. Ella se volvió con sobresalto. Frederick estaba en el umbral, observándola. Su mirada descendió a la hoja que ella sostenía. No sabía que... comenzó ella. Déjeme verla, pidió él con voz grave. Ella se la entregó. Frederick la leyó en silencio, y su expresión se volvió oscura. No debería encontrarse con estas cosas, murmuró, más para sí mismo que para ella. Si esto le está haciendo daño, necesito saberlo, dijo Caroline con determinación. No puedo protegerme si camino a ciegas dentro de su mundo. Él levantó la cabeza, sorprendido por la fuerza en su voz. No es su responsabilidad protegerse de mi mundo. Yo soy quien debe protegerla. Pero estoy aquí, Frederick, respondió ella, dando un paso hacia él. Soy su esposa. Estoy dentro de esta casa, dentro de esta historia. No puedo quedarme mirando desde lejos. Sus miradas se encontraron con una intensidad que hizo temblar el aire. Frederick inspiró hondo, como si aquella declaración hubiera tocado un punto profundo en su interior. No sé si merezco que me diga eso, confesó él. No hable de merecer, dijo ella con una suavidad que lo desarmó. Hable de confiar. El silencio que siguió estuvo cargado de una tensión tan dulce y dolorosa que Caroline sintió que sus latidos se entrelazaban con los de él. Frederick se inclinó apenas hacia ella, como si el impulso fuera más fuerte que la prudencia, pero se detuvo antes de que sus manos se tocaran. Caroline, murmuró, con una voz que parecía acariciar su nombre. Ella sintió que el cuerpo se le estremecía. Sí, Frederick, si algo le ocurriera por mi causa, no podría soportarlo. Caroline extendió la mano con audacia contenida. Tocó la suya, apenas, rozando sus dedos. No me hará daño. No usted. El contacto fue breve, pero suficiente para encender un fuego silencioso entre ellos. Frederick sostuvo su mano un instante más, como si temiera que al soltarla pudiera perder algo que recién había comenzado a descubrir. Un sonido lejano los hizo separar lentamente. Pasos en el corredor, una presencia que no deseaban enfrentar en medio de aquella intimidad.
Caroline se apartó con delicadeza, recuperando lentamente la compostura. Durante el almuerzo, Caroline observó con atención el comportamiento del personal. Notó que algunos sirvientes evitaban cruzarse con el doctor y que Agnes intercambiaba miradas discretas con Thomas King. Había hilos invisibles entre esas personas, hilos que ella empezaba a ver con claridad. Más tarde, en un momento de inesperada privacidad, Frederick practicó caminar dentro de su estudio, apoyándose en una mesa para mantener el equilibrio. Caroline, que había entrado para traerle un libro, se quedó en silencio observando el esfuerzo. El dolor en su expresión no restaba fuerza a su figura, al contrario, lo hacía más humano, más real, más digno de admiración. «¿Permite que lo ayude?», preguntó ella con voz suave. Frederick la miró, respirando agitado. «Solo si no lo hace por lástima». «No es lástima», respondió ella dando un paso adelante. «Es algo que no sé nombrar todavía». Él sonrió, una sonrisa tenue pero sincera. Caroline se acercó y ofreció su mano. Frederick la tomó y juntos dieron un paso, luego otro y otro. Cada movimiento era un pequeño triunfo, una confesión silenciosa. «Caroline», murmuró él con la voz entrecortada por el esfuerzo y la emoción. «Usted me hace querer levantarme de nuevo». Ella sintió que el corazón se le desbordaba. «Entonces, levantémonos juntos». Esa frase quedó suspendida en el aire, como un lazo invisible que los unió sin necesidad de más palabras. Cuando la tarde llegó a su fin, Caroline comprendió tres cosas con absoluta claridad. Primero, que la mansión guardaba secretos peligrosos. Segundo, que ella comenzaba a formar parte de ellos. Y tercero, que Frederick Pembroke había empezado a ocupar un lugar en su corazón que no se atrevía a admitir, pero que crecía día a día, paso a paso, mirada a mirada. El día amaneció con un resplandor dorado que se extendía sobre los jardines de la mansión Pembroke como un velo cálido. Las flores recién abiertas, aún cubiertas de rocío, desprendían un perfume fresco que se mezclaba con el aroma salino que llegaba desde el mar cercano. Caroline observó este paisaje desde la ventana de su habitación, sintiendo un extraño nerviosismo que no lograba explicar. Una parte de ella se preguntaba si aquel día traería más revelaciones, más verdades ocultas, o quizá algo mucho más profundo que aún no se atrevía a reconocer. Se vistió con un traje de paseo en tono crema, delicado y elegante, con bordados florales que adornaban de manera sutil el borde de la falda. El sombrero, adornado con un lazo suave, realzaba la luminosidad de su piel. Cuando bajó las escaleras principales, Frederick la esperaba en el salón, con la misma compostura impecable que mantenía ante los ojos de la servidumbre. Sin embargo, su mirada traicionaba algo más, una especie de serenidad nueva, casi imperceptible, que aparecía solo cuando ella estaba cerca. «Caroline», dijo con una sonrisa tenue, «¿le gustaría caminar por los jardines esta mañana?» Ella sintió un calor en el pecho ante aquella invitación tan sencilla y al mismo tiempo tan íntima. «Sí, me gustaría mucho». Thomas King los acompañó hasta la terraza, como siempre, pero Frederick levantó una mano con elegancia controlada. «Thomas, no será necesario que nos siga. Deseo un momento privado con mi esposa». El mayordomo asintió con respeto. «Por supuesto, señor Pembroke». Caroline sintió como una corriente cálida subía por su cuerpo ante esas palabras. «Mi esposa», pronunciadas con firmeza, con intención, con un matiz que parecía acariciar su alma. Avanzaron por el sendero principal del jardín, rodeados de rosales y magnolias. Frederick se movía con discreción, manteniendo la apariencia de necesitar la silla, pero ella sabía que, bajo ese papel cuidadosamente construido, había un hombre fuerte que luchaba por recuperar cada paso por sí mismo. «La luz de esta mañana le favorece», dijo él, mirando de reojo el perfil de Caroline. «Hace que su expresión se vea más libre».
Se le escapó un pequeño rubor. Supongo que empiezo a sentirme parte de este lugar. Frederick la observó con atención. Y me complace escucharlo. Esta casa, este mundo, cambió desde que usted llegó. Caroline contuvo el aliento. ¿Cree que para bien? Lo sé. El aire pareció detenerse entre ellos, cargado de algo que aún no sabían cómo nombrar. Mientras caminaban más lejos de la mansión, el silencio que los envolvía ya no era incómodo. Era un silencio que hablaba de complicidad, de una intimidad que se construía lentamente, paso a paso. Llegaron al mirador que daba hacia el acantilado, un lugar desde donde se podía contemplar la inmensidad del mar. La baranda de hierro forjado brillaba bajo el sol, y la brisa despeinó ligeramente el cabello de Caroline, arrancándole un suspiro involuntario. «Es un hermoso lugar», murmuró ella. «Lo es», respondió Frederick, sin apartar los ojos de ella, «aunque creo que nunca lo había visto verdaderamente hasta ahora». Caroline sintió que el corazón le palpitaba con fuerza. «Frederick». Él dio un paso muy leve hacia ella, lo suficiente para que la distancia entre sus cuerpos se volviera mínima, pero no invasiva. La intensidad de su mirada la hizo temblar. «Dígame», susurró. «No sé cómo explicar lo que siento últimamente», confesó ella con voz suave. «A veces me pregunto por qué me mira de esa forma». Frederick la observó con una mezcla de ternura y contención. «Porque estoy empezando a ver cosas que antes no me permitía ver», respondió él, con una sinceridad que la estremeció. Su fuerza, su bondad, su valentía y algo más, algo que me cuesta describir. Ella bajó la mirada sintiendo su pecho arder. «No diga más. Podría confundirme». Él dio un paso más, tan pequeño como decisivo. «¿Y si ya estamos confundidos los dos?» El silencio vibró entre ellos como una cuerda tensada a punto de romperse en un suspiro. Caroline levantó lentamente la cabeza. Sus miradas se encontraron con una intensidad que hizo que el mundo desapareciera por un instante. Entonces, una voz quebró el momento. «Caroline, querida», dijo Eleanor Pembroke, apareciendo en el sendero con un vestido de seda color ciruela que contrastaba con la mañana luminosa. Su sonrisa era impecable y venenosa. «Qué sorpresa encontrarlos aquí tan apartados». Caroline retrocedió un paso involuntario. Frederick, en cambio, endureció su expresión apenas. «Eleanor», dijo él con cortesía fría, «no esperábamos visitas». «Lo noté», respondió ella, ladeando la cabeza con una sonrisa de triunfo apenas disfrazada. Parecían muy concentrados. Caroline sintió la incomodidad clavarse en su pecho como una aguja. «Solo paseábamos», dijo, tratando de sonar serena. «Claro, claro», murmuró Eleanor. «Aunque debo admitir, Caroline, que admiro su disposición. No todas las esposas jóvenes tendrían la fortaleza para enfrentar la vida que lleva usted». Frederick interrumpió con un filo en la voz que pocas veces mostraba tan abiertamente. «Mi esposa no necesita su aprobación». Eleanor sonrió sin perder la compostura. «Por supuesto que no. Solo espero que esté lista para lo que venga». Caroline sintió un escalofrío, pero antes de formular una respuesta, Eleanor dio media vuelta y se alejó lentamente, como un espectro envuelto en perfume. «Lamento eso», dijo Frederick, acercándose un poco más a Caroline. «Eleanor intenta desestabilizar a cualquiera que le cause temor, y usted la causa». Caroline lo miró sorprendida. «¿Yo? ¿Por qué habría de temerme?» «Porque usted tiene algo que ella perdió hace tiempo», dijo él suavemente. «Autenticidad». Caroline no supo qué decir. La sinceridad en su voz la había tocado de un modo inesperado, haciéndola sentir valiosa. Reanudaron su paseo, pero la atmósfera había cambiado. Había tensión, sí, pero también algo más profundo, más íntimo. Mientras avanzaban hacia el mirador nuevamente, Caroline apoyó una mano en la baranda para respirar hondo, y entonces ocurrió.
La baranda cedió bajo su peso. Caroline sintió que el mundo se inclinaba. Su cuerpo perdió el equilibrio y un grito ahogado escapó de sus labios. El viento le golpeó el rostro mientras su corazón se detenía por un instante eterno. Pero antes de que pudiera caer, unas manos fuertes la sujetaron con una rapidez imposible para un hombre que fingía no poder caminar. Frederick, movido por un impulso instintivo, se lanzó hacia ella, atrapándola con ambos brazos justo a tiempo. «Caroline», exclamó, su voz quebrada por el susto. «Caroline, míreme, por favor». Ella temblaba. Sentía el corazón desbocado, el vértigo en la garganta, el miedo como una ola enorme. Pero cuando abrió los ojos, vio el rostro de Frederick tan cerca del suyo que apenas un suspiro los separaba. Sus manos la sostenían con una firmeza protectora, desesperada, reveladora. «Estoy aquí», murmuró él con la respiración acelerada. No la dejaría caer, nunca. Caroline sintió una lágrima rodar por su mejilla. «Creí que iba a morir». «No mientras yo esté cerca», respondió él con una emoción que casi parecía un juramento. «Yo la protegeré, Caroline, aunque el mundo entero intente lo contrario». Ella se aferró a su brazo, buscando recuperar el aliento. «¿Cómo supo? ¿Cómo llegó tan rápido?» Frederick titubeó un instante. «No podía quedarme sentado», dijo, evitando una explicación peligrosa. No cuando la vi en peligro». Caroline lo miró con intensidad. «Usted caminó». Él guardó silencio. El viento agitó su cabello, y el mar rugió suavemente en el fondo, como si la naturaleza misma quisiera guardar aquel secreto. «No aquí», dijo él finalmente. «No ahora». Pero Caroline ya lo sabía, ya lo sentía, que ese hombre, ese esposo inesperado, era capaz de mucho más de lo que mostraba, y que el riesgo que había corrido por salvarla no era solo físico, era emocional. Frederick la llevó de vuelta al sendero con un cuidado extremo, aún sosteniéndola como si temiera que el mundo pudiera arrebatársela en cualquier instante. «¿Está bien?», preguntó, su voz temblando ligeramente. «Sí», respondió ella, aunque aún sentía las piernas débiles. «Gracias, Frederick, de verdad, gracias». Él tomó su mano y esta vez no la soltó. No podría soportar perderla. Caroline sintió que el corazón se le detenía. «No diga eso». «Lo digo porque es verdad», confesó él en un susurro. «Y porque cada día que pasa, mi mundo depende un poco más de usted». Ella bajó la mirada, abrumada, pero sin retirar la mano de la suya. «Frederick», él se inclinó apenas, acercándose lo suficiente para que su frente casi rozara la de ella. «Si algo le pasara a Caroline, no tendría fuerza para continuar con esta lucha». Ella cerró los ojos, sintiendo la calidez de su aliento. «Estoy aquí», murmuró. «Estoy a su lado». Frederick la observó como si esas palabras fueran un bálsamo que no sabía que necesitaba. «Y yo estaré al suyo», dijo con convicción profunda, «pase lo que pase». Quedaron así, unidos por esa promesa silenciosa, mientras alrededor de ellos el jardín recuperaba su calma, como si guardara el eco de aquel momento que cambiaría todo entre ellos. Ese día, Caroline comprendió algo que la estremeció hasta lo más íntimo, que aquel hombre, con todas sus sombras y secretos, había comenzado a convertirse en la luz que ella nunca imaginó encontrar dentro de un matrimonio impuesto. Y Frederick, aunque no lo dijo en voz alta, supo también que ya no podría vivir sin protegerla, aun si eso significaba revelar verdades que había jurado mantener ocultas. La tarde comenzó a desvanecerse con un cielo teñido de tonos rosados y dorados que anunciaba una noche cálida en Newport. Sin embargo, dentro de la mansión Pembroke, el ambiente se espesaba con una tensión casi palpable. Desde el accidente en el mirador, algo había cambiado entre Caroline y Frederick, una cercanía más profunda, más intensa, que ninguno de los dos se atrevía aún a nombrar. Pero también había cambiado algo más.
la sensación de amenaza que se cernía sobre ellos como una nube oscura. Cuando Caroline entró al salón principal para la merienda, encontró a Frederick sentado frente a la chimenea con la apariencia impecable que siempre mostraba ante los demás, pero con la mirada perdida en la danza del fuego. No estaba solo. El doctor Wainwright se encontraba junto a él, sosteniendo un maletín de cuero oscuro y una expresión demasiado segura para su gusto. «Señor Pembroke», dijo el médico con voz suave, «insisto en que debe descansar. El incidente de esta mañana demuestra que su salud aún es frágil». Caroline sintió un nudo de desconfianza instalarse en su pecho. Desde que había encontrado aquella nota médica sospechosa, no podía evitar mirarlo con recelo. Frederick no apartó la vista del fuego. «Mi salud mejora, y no pienso volver a someterme a esos tónicos que me recetó. Me dejan sin fuerzas». Wainwright sonrió, una sonrisa que nunca alcanzaba sus ojos. A veces los tratamientos necesarios no son agradables, pero su bienestar depende de ello. «No necesito debilitantes», respondió Frederick con voz firme. «Necesito claridad». En ese instante, el doctor giró la cabeza hacia Caroline, inclinándose apenas en un gesto cortés. «Qué bueno verla, señora Pembroke. Espero que se encuentre recuperada del susto en el jardín». Caroline sintió que su piel se erizaba. «Estoy bien, gracias. Aunque me inquieta saber cómo una baranda pudo ceder de ese modo». Wainwright alzó una ceja fingiendo sorpresa. «Los metales se debilitan con el tiempo, señora. Nada dura para siempre». «Algunas cosas sí», replicó Caroline con tono suave pero firme. «Como la verdad». El silencio se tensó como una cuerda entre los tres. Frederick finalmente rompió esa atmósfera insoportable. «Doctor, puede retirarse. Su visita ha sido suficiente por hoy». Wainwright cerró su maletín con un chasquido seco. «Como usted desee, pero le recomiendo no hacer esfuerzos innecesarios. Y por favor, no deje de tomar el tónico esta noche». «Lo tendré en cuenta», mintió Frederick con frialdad. Cuando el doctor salió, Caroline sintió que podía respirar nuevamente. Se acercó a Frederick con paso lento, el sonido suave de sus botines resonando sobre el piso de madera pulida. «Frederick», murmuró, «¿por qué permite que ese hombre siga tratándolo?» Él levantó la mirada hacia ella. Tenía los ojos cansados, pero en su profundidad brillaba un fuego silencioso. «Porque aún no puedo prescindir de él sin levantar sospechas. Si rompo la fachada demasiado pronto, quienes intentaron destruirme sabrán que vuelvo a estar de pie». Caroline se acercó más, tan cerca que la luz de la chimenea iluminó las curvas delicadas de su rostro. «Pero no confío en él, y creo que usted tampoco». «No», admitió Frederick en un susurro, «no confío». Ella se arrodilló a su lado, apoyando una mano sobre la del hombre que comenzaba a ocupar un lugar en su corazón. «Entonces no tome ese tónico, por favor». Frederick la observó en silencio. Sus dedos se cerraron lentamente alrededor de los de ella. «No lo tomaré», prometió. «No mientras esté usted aquí». El fuego crepitó como si celebrara aquella alianza silenciosa. Las miradas de ambos quedaron entrelazadas y Caroline sintió que en ese instante podría haberse dejado caer en sus brazos sin temor. Pero había algo más urgente que reconocer su creciente afecto, protegerlo. «Debemos ser cuidadosos», dijo ella con voz baja. «Siento que esta casa guarda sombras que aún no conocemos por completo». Frederick asintió. «Y usted es la única persona a la que confiaría caminar junto a mí en la oscuridad». Caroline sintió un estremecimiento tan profundo que tuvo que apartar la mirada un instante para recuperar el aliento. «Entonces lo haremos juntos», murmuró. Antes de que pudieran continuar, Thomas King apareció en la entrada del salón. «Señor Pembroke, señora», dijo con seriedad, «Malcolm Sterling ha llegado. Insiste en hablar con usted de inmediato». Frederick se tensó. «Hazlo pasar». Caroline se puso de pie mientras Thomas daba paso a Sterling.
Un hombre de porte autoritario, barba recortada y ojos fríos como el acero. Su sola presencia parecía absorber la calidez de la habitación. Frederick saludó con falsa cortesía. Lamento llegar sin aviso, pero el asunto es urgente. ¿Qué desea?, replicó Frederick con tono distante. Quisiera discutir el estado de su empresa, dijo Sterling, dirigiendo una mirada incisiva a Caroline. Los inversionistas están preocupados. Mi esposa puede quedarse, dijo Frederick. No tengo secretos frente a ella. Sterling frunció apenas los labios. Como desees. Pero debo ser claro. Los rumores sobre tu salud no cesan. Y si no demuestras estar en condiciones de manejar los asuntos financieros, podríamos reorganizar la administración. Caroline sintió una punzada en el estómago. Aquella palabra, reorganizar, sonaba demasiado cercana a arrebatar. Frederick enderezó la espalda, proyectando una autoridad que no necesitaba mostrarse de pie. Mi salud me permite continuar, declaró con firmeza. Ah, ¿sí?, respondió Sterling con una sonrisa seca. Entonces deberías reconsiderar esas prácticas imprudentes, como aventurarte por los jardines sin acompañantes. Un accidente podría costarnos caro. Caroline percibió la amenaza oculta tras sus palabras. No fue imprudencia, dijo ella, con tono firme. Solo paseábamos en la mañana. ¿Paseaban?, repitió Sterling, clavando sus ojos en ella. Interesante. Frederick entrelazó sus dedos, evitando que la irritación dominara su expresión. No permitiré que intervengas en mi vida personal. Sterling se inclinó hacia él. Entonces cuídate, Frederick. Te conviene estar vivo para mantener lo que es tuyo. Caroline sintió frío recorrerle la espalda. Cuando por fin Sterling se retiró, ella se acercó a Frederick con el corazón acelerado. Ese hombre es peligroso, dijo, tocando su brazo con suavidad. Lo sé, replicó él apretando los dientes, y su interés por mi incapacidad es demasiado evidente. Caroline respiró hondo, intentando calmar el temblor que sentía. Necesitamos tener cuidado. Frederick la miró con una intensidad profunda. Caroline, usted es lo único que temo perder. Ella bajó la mirada por un instante. No me perderá. Estoy aquí. La noche avanzó lentamente. Los pasillos de la mansión se llenaron de sombras alargadas que parecían seguir cada paso que Caroline daba. Un presagio inquietante flotaba en el aire. Cuando subió a su habitación para cambiarse antes de la cena, sintió que alguien la observaba. Aunque al voltear no vio a nadie, decidió bajar sola al comedor. Los sirvientes se movían en silencio, como si presintieran que algo estaba mal. Antes de llegar a la mesa principal, notó una bandeja de plata con tazas preparadas para el té de la noche. Una de las tazas tenía un aroma extraño, amargo, distinto del resto. Caroline tomó la taza y la olió con más atención. La mezcla tenía un olor metálico, casi imperceptible, pero lo bastante inusual para alarmarla. Recordó las notas médicas, las dosis desproporcionadas y la advertencia silenciosa del doctor. «Señora Pembroke», dijo una voz a su espalda. Era Agnes. Tenía el rostro ligeramente pálido. «Ese té no es para usted», murmuró la mujer con un hilo de voz. Caroline la miró fijamente. «¿Para quién es, Agnes?» La ama de llaves apretó las manos. «Para el señor Pembroke». El corazón de Caroline se detuvo por un instante. «¿Sabe qué contiene?» «No exactamente, pero lo he visto antes, y cada vez que lo toma, el señor queda más débil». Caroline dejó la taza sobre la bandeja con un golpe seco, pero contenido. «No lo permitirá, no mientras yo esté aquí». Cuando regresó al salón principal, encontró a Frederick solo, revisando unos documentos. Al verla, dejó los papeles a un lado de inmediato. «Caroline, ¿qué ocurre? Tiene el rostro pálido». Ella se acercó con pasos lentos, controlados, pero su voz tembló por la emoción. «Frederick, iban a darle ese tónico otra vez. Lo encontré en la bandeja. No debe tomarlo». Él frunció el ceño.
Dígame qué pasó. Ella se sentó junto a él, tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo. El té tenía un aroma extraño. Agnes dijo que lo han usado antes, y cada vez que lo toma, usted queda exhausto. Frederick tomó sus manos. Gracias por protegerme. No lo hago solo por su salud, dijo ella con voz baja. Lo hago porque usted importa. Frederick la miró con una intensidad que la dejó sin aliento. Y usted importa más de lo que imaginé posible. En ese momento, la brisa nocturna se coló por las ventanas, moviendo las cortinas como si quisieran envolverlos en un abrazo silencioso. Él levantó una mano y tocó su mejilla con ternura infinita. Caroline, si algo le ocurriera, no podría soportarlo. Ella cerró los ojos y apoyó su mano sobre la suya. Estoy aquí. No me iré. Hubo un silencio dulce, denso, lleno de una emoción que rozaba la frontera del amor no declarado. De pronto, se escuchó un ruido en el corredor. Algo metálico cayó al suelo. Ambos se pusieron tensos. Frederick retiró la mano con suavidad, volviendo a su postura de hombre sereno. Esta noche no estamos solos, murmuró Caroline. Y nunca lo estaremos mientras esta sombra nos siga, respondió él con tono grave. Pero juntos seremos más fuertes. Caroline asintió. Sí, juntos. Las velas iluminaron sus rostros con un brillo suave, y por un instante ambos se permitieron creer que podían enfrentar cualquier peligro si lo hacían del mismo lado del mundo. Esa noche, la amenaza se volvió más clara que nunca, pero también lo hizo el vínculo que los unía. Porque en medio de las sombras, Caroline y Frederick habían encontrado la chispa de algo que crecería, aunque la oscuridad intentara apagarlo. Y esa chispa, tenue pero luminosa, era más poderosa que cualquier cuchillo elegante escondido en la noche. La mañana amaneció envuelta en una neblina suave que se deslizaba entre los jardines de la mansión Pembroke como un susurro húmedo. Desde su ventana, Caroline observó cómo la bruma envolvía los rosales, dándoles un aspecto casi fantasmal. La casa entera parecía contener el aliento, como si presintiera que ese día revelaría algo que llevaba demasiado tiempo oculto. El recuerdo de la noche anterior seguía ardiendo en su pecho. La taza adulterada, el temblor en la mirada de Agnes, la amenaza silenciosa en los pasillos y sobre todo la manera en que Frederick había tomado sus manos para confesarle que ella era su fuerza. Caroline había sentido algo profundo encenderse en su interior, algo que no sabía nombrar pero que ya no podía ignorar. Se vistió con un vestido color malva, sencillo pero elegante, ceñido a la cintura con un lazo de seda. La doncella le trenzó el cabello con delicadeza, dejando algunos mechones sueltos que realzaban la suavidad de su rostro. Cuando bajó las escaleras, el murmullo distante del personal resonó en el ambiente. Todos parecían moverse con cautela, como si temieran despertar a un monstruo dormido. En el salón, Frederick la esperaba. Estaba junto a la ventana, mirando hacia los jardines, con el ceño levemente fruncido. La luz tenue de la mañana iluminaba su perfil, resaltando la tensión contenida en su mandíbula. Cuando la vio entrar, su expresión cambió de inmediato. El gesto endurecido se suavizó, como si su presencia fuera un alivio silencioso. «Buenos días, Caroline», dijo con voz baja, casi íntima. «Buenos días, Frederick». Sus miradas se encontraron con la misma intensidad que los unía desde hacía días. Una intensidad que amenazaba con desbordarse si no la controlaban. Él la invitó a sentarse a su lado, y cuando ella lo hizo, la cercanía fue suficiente para que su corazón comenzara a latir con fuerza. «Necesito que me escuche con atención», dijo Frederick, manteniendo la vista fija en el jardín. «Algo ocurre en esta casa, algo que va más allá de intrigas sociales». Caroline sintió un estremecimiento. «Lo sé, lo he sentido, pero ¿tiene alguna pista?» «Eleanor ha estado demasiado presente últimamente», respondió él.
Y Sterling siempre aparece cuando menos se lo espera. Ambos tienen interés en mi incapacidad y en mi patrimonio. Caroline asintió, recordando la mirada calculadora de Sterling y la sonrisa venenosa de Eleanor. Y el doctor también, dijo Frederick con dureza. Nunca debí confiar en él. Caroline respiró hondo, organizando sus pensamientos. Frederick, ¿alguna vez consideró que alguien en esta casa pudo haber tenido motivos para desear que no pudiera caminar? Él guardó silencio. Un silencio largo, pesado, cargado de un sufrimiento que ella jamás había visto en sus ojos. Finalmente, habló. Caroline, mi caída no fue un accidente. Ella sintió que el mundo se detenía. ¿Cómo? ¿Qué sucedió realmente? Frederick cerró los ojos como si el recuerdo lo lastimara. Fue de noche. Había estado trabajando en el despacho. Había documentos que algunos preferían que yo no firmara. Cuando bajé las escaleras, alguien apagó las luces de golpe. Caroline lo escuchaba conteniendo el aliento. No vi el primer empujón, continuó él, pero sentí el segundo. Caí, y cuando desperté, el doctor estaba allí, diciendo que sería mejor no moverme, que debía permanecer en silla de ruedas. Todo ocurrió demasiado rápido. Caroline tomó su mano sin pensar. Frederick, ¿quién fue? No lo sé, respondió él con voz tensa, pero sospecho de quienes más cerca estaban. El silencio entre ellos se volvió una red invisible que los ataba con fuerza. Frederick abrió los ojos y miró las manos que ella sostenía con tanta ternura. Caroline, no tenía intención de arrastrarla a esta oscuridad. Ya estoy dentro de ella, susurró ella, apretando sus dedos. Y prefiero estar a su lado que lejos. Él la miró con una mezcla de gratitud, sorpresa y un afecto tan profundo que la respiración de Caroline se volvió temblorosa. Gracias, dijo él, con una voz que parecía quebrarse. Usted me sostiene. Ella sintió que las mejillas se le encendían. No quiero que luche solo. Antes de que pudieran profundizar en aquella conversación cargada de emociones, Agnes apareció en la puerta con el rostro pálido. Señor Pembroke, señora, hay algo que deben ver. Ambos se pusieron de pie. Agnes los condujo por un pasillo lateral hasta la pequeña sala donde se guardaban varias piezas decorativas antiguas. Sobre la mesa central había un objeto que Caroline reconoció de inmediato, un pañuelo de seda que no le pertenecía. ¿De quién es?, preguntó Frederick. Agnes respiró hondo. Lo encontramos junto a la baranda rota del mirador y pertenece a Eleanor. Caroline se llevó una mano al pecho. ¿Quiere decir que...? No puedo afirmarlo, dijo Agnes. Pero Eleanor frecuenta los jardines más de lo que debería, y algunos sirvientes juran haberla visto cerca del mirador la mañana del accidente. Frederick cerró los ojos un instante, procesando la información. Cuando los abrió, un rayo de dolor y determinación cruzó su mirada. ¿Ella? ¿Mi propia sangre? Caroline dio un paso hacia él. Frederick, no saque conclusiones precipitadas. Puede ser una coincidencia. Las coincidencias no existen en esta casa, murmuró él. Agnes los observó con preocupación profunda. Hay más, señor Pembroke. Sterling ha dado órdenes a algunos empleados, como si ya fuera dueño de esta mansión. Frederick apretó los dientes. Esto termina hoy, dijo con voz dura, pero Caroline lo detuvo, colocando una mano sobre su brazo. No actúe impulsivamente. Eso es lo que ellos quieren, que usted pierda el control. Frederick la miró fijamente. ¿Y qué sugiere? Ella respiró hondo. Permítame ayudarlo. Necesitamos pruebas, necesitamos ser más astutos que ellos. Por primera vez, Frederick bajó la guardia ante ella por completo. Si sigo adelante, Caroline, podría ponerla en peligro. Ya estoy en peligro, respondió ella con franqueza. Prefiero enfrentar eso a su lado que quedarme detrás sin hacer nada. Él dio un paso hacia ella. La intensidad en su mirada era tan profunda que Caroline sintió que el mundo se encogía, dejando solo un espacio pequeño,
un espacio que pertenecía únicamente a ellos. Caroline, murmuró él, no sé cómo protegerla de todo esto. Ella levantó la mano y la posó sobre su mejilla. No necesito que me proteja de la verdad. Necesito que me permita estar con usted. Frederick sostuvo su muñeca con delicadeza, como si temiera quebrarla. Usted es lo mejor que me ha ocurrido en mucho tiempo. Caroline sintió que el corazón le latía con fuerza, como si quisiera escapar de su pecho para unirse al de él. Y usted, susurró ella, se ha convertido en el centro de mi vida. La confesión quedó suspendida entre ambos, tan íntima que Caroline sintió vértigo. Frederick acercó su frente a la de ella, sin tocarla del todo. El roce de su aliento fue suficiente para encender en su piel un estremecimiento dulce. «Dígame que no me dejará solo», susurró él. «No lo haré», respondió ella con la voz cargada de emoción. «Jamás». Ese instante de ternura se rompió cuando Thomas King irrumpió en la sala agitado. «Señor Pembroke, encontramos esto en el despacho». Traía en las manos un sobre sellado con el emblema de la familia. Frederick lo abrió con rapidez y Caroline vio cómo su rostro cambiaba, cómo la incredulidad se convertía en ira contenida. «¿Qué es?», preguntó ella. Frederick le entregó la carta. Caroline leyó. «Mi querido Frederick, los rumores sobre tu inminente renuncia se han extendido. Espero que tengas la dignidad de aceptar lo inevitable. Todo está preparado. Firmado, Malcolm Sterling». Caroline sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Quieren destruirlo», murmuró. Frederick respiró hondo. «Quieren quitarme todo, incluso lo que aún no saben que me importa». Caroline tomó su mano, apretándola con determinación. «No lo permitiremos». Él la miró como si ella fuera la única luz en medio de un abismo. «No sin ti», dijo. Caroline levantó la barbilla con valentía. «Entonces, no me aparte». Frederick la atrajo ligeramente hacia sí, sin romper la distancia prudente, pero dejándola sentir la fuerza de su presencia, su necesidad de ella, su confianza absoluta. «Caroline», murmuró con una voz cargada de un afecto intenso, «si algún día salgo de esta oscuridad, será gracias a usted». Ella respondió en un susurro que parecía un juramento, «y yo caminaré a su lado hasta que vea la luz». Mientras sus miradas se entrelazaban en un lazo silencioso, la mansión entera parecía observarlos. Algo estaba a punto de cambiar, algo grande, profundo, decisivo. Y aunque las sombras se cerraban sobre ellos, Caroline sintió que por primera vez estaban realmente preparados para enfrentarlas juntos. La noche cayó sobre Newport con una suavidad inquietante, como si el cielo hubiera decidido envolver la mansión Pembroke en un velo de sombras para ocultar lo que estaba a punto de revelarse. Las lámparas de aceite iluminaban los pasillos con un resplandor dorado y tembloroso, proyectando figuras alargadas sobre las paredes. Cada paso que Caroline daba resonaba en aquel silencio espeso, un silencio que parecía observarla, acecharla, probar su fortaleza. Desde la carta de Sterling, la tensión dentro de la casa había crecido como una raíz oscura que se extendía por los cimientos mismos. Había sospechas, miedo, secretos, pero había algo más también, un vínculo entre ella y Frederick que ya no podía ignorarse. Habían cruzado un umbral emocional del cual ninguno de los dos parecía tener intención de volver. Caroline caminaba hacia el despacho de Frederick con el corazón acelerado. Ese día, él había estado más reservado de lo habitual, casi hermético, como si se preparara para enfrentar una batalla interna. Ella sabía que debía hablar con él, ofrecerle apoyo, recordarle que no estaba solo en aquella tormenta silenciosa. Antes de tocar la puerta, respiró hondo. El aroma de la madera antigua y del aceite de las lámparas se mezclaba en el aire, creando un ambiente cálido, pero cargado de misterio. «Adelante», dijo la voz profunda de Frederick al otro lado.
Caroline entró lentamente. El despacho estaba iluminado por una única lámpara sobre el escritorio, que bañaba la habitación en tonos ámbar. Frederick estaba allí, de pie, apoyado en el borde de la mesa. No pretendía estar en la silla, no frente a ella, no esa noche. Caroline detuvo su avance al verlo así, erguido, desafiante, con el peso de sus conflictos grabado en el rostro. Era la primera vez que él se mostraba ante ella sin máscaras, sin necesidad de fingir fragilidad. Era él, completo, vulnerable y fuerte a la vez. «Frederick», murmuró ella, incapaz de ocultar la emoción. Él levantó la mirada y en sus ojos había un torbellino. Ira contenida, temor, tristeza y un afecto profundo que lo hacía temblar. «Caroline», respondió él, dando un paso hacia ella. Tenía que verla. Tenía que hablarle antes de que todo cambie. La frase la inquietó. «¿Qué quiere decir?» Frederick pasó una mano por su cabello, como si esa sencilla acción pudiera aliviar la tensión. «Sterling no se rendirá. Eleanor tampoco. Y el doctor es parte del juego. Todos buscan lo mismo. Mi destrucción». Caroline se acercó 2 pasos más, con la valentía suave que la definía. «Pero no lo conseguirán. Usted no está solo. Eso es lo que temo», dijo él con voz baja. «Temo que por estar a mi lado, usted también caiga». Ella negó con la cabeza con firmeza. «Ya estoy a su lado, y no pienso moverme». Frederick cerró los ojos. Un temblor casi imperceptible recorrió su respiración. «Diga eso otra vez». «Estoy a su lado», repitió ella, avanzando al último tramo que los separaba. «Y no pienso moverme». Él abrió los ojos, y Caroline vio algo que jamás había esperado ver. Lágrimas contenidas, brillando con la luz tenue, como si la dureza que lo había sostenido durante años comenzara a desmoronarse en presencia de aquella mujer que lo veía de verdad. «Caroline, no sabe cuánto significan sus palabras para mí». Ella extendió una mano y la apoyó en su pecho, justo sobre el corazón. Frederick se tensó, como si aquel simple contacto lo quebrara por dentro. «Frederick, dígame qué siente. No por mí, no por esta casa. Dígalo por usted. Deje que lo escuche». Él tomó su mano, la cubrió con la suya y la sostuvo con una delicadeza que contrastaba con la fuerza de sus emociones. «Lo que siento me asusta», confesó. «Porque usted llegó a esta casa como una esposa impuesta, como una solución a un escándalo, pero se convirtió en algo más, en algo que no esperaba, en algo que no sé si puedo tener». Caroline sintió un estremecimiento. «¿Y qué es eso, Frederick?» Él la miró fijamente, sin intentar ocultar nada. «Esperanza. Usted es mi esperanza». Las palabras la atravesaron como un susurro ardiente. Era la confesión más profunda que él podía darle, más fuerte que un te quiero, más honesta que cualquier promesa. «Frederick», murmuró ella, sintiendo cómo una emoción luminosa se expandía en su pecho. «Yo también siento algo que nunca pensé que podría sentir por alguien en un matrimonio como este». Él bajó la mirada hacia sus manos entrelazadas. «Caroline, si algo me ocurriera, quiero que sepa que usted fue la luz en mi oscuridad». Ella sostuvo su rostro con ambas manos, obligándolo a verla. «No diga eso. Usted vencerá esto, y yo lo acompañaré». Él apoyó su frente en la de ella, como si ese contacto fuera la única manera de no derrumbarse. Caroline sintió la calidez de su respiración, la cercanía de su piel, y supo que aquel momento quedaría grabado para siempre. «Caroline», susurró él, «usted me ha devuelto el deseo de vivir». Ella cerró los ojos, conteniendo el temblor que la recorría. «Y usted me ha enseñado lo que es la verdadera valentía y la verdadera ternura». Frederick la sostuvo por los brazos, como si la necesitara para mantenerse en pie. Si pudiera permitir que mi corazón hablara, le diría tantas cosas». «Permítaselo», dijo ella. «Solo esta vez. Permítaselo». Hubo un silencio prolongado. La noche se volvió más densa, más íntima. Afuera,
El viento golpeaba las ventanas con suavidad, como si la naturaleza escuchara. Finalmente, Frederick habló. Estoy empezando a amarla. La confesión cayó entre ellos como una llama suave, tibia, que no quemaba, sino que iluminaba. Caroline sintió que las lágrimas le subían a los ojos, sin poder evitarlas. Frederick, comenzó a decir, pero él llevó un dedo a sus labios con ternura contenida. No tiene que decir nada, solo necesitaba que lo supiera. Caroline tomó su mano, la besó suavemente con los ojos cerrados, y luego la sostuvo contra su mejilla. Entonces, déjeme cuidar de usted, déjeme luchar con usted. Frederick la atrajo hacia su pecho lentamente, como si temiera que el mínimo movimiento pudiera romper aquel instante sagrado. Caroline se aferró a él, sintiendo su calor, su vulnerabilidad, su fuerza. Caroline, murmuró él, usted es lo único puro dentro de esta tormenta. Ella apoyó su cabeza en su hombro. Y usted, Frederick, es el hombre más valiente que he conocido. Permanecieron así mucho tiempo, abrazados en medio de la penumbra, dejando que sus corazones hablaran en silencio. No hubo besos, no hubo caricias prohibidas, solo la unión de dos almas heridas que comenzaban a sanar juntas. Cuando finalmente se separaron, Frederick tomó su mano y la llevó a la altura de su pecho. Mañana será un día difícil, dijo, pero esta noche usted me ha dado fuerza. Caroline sonrió con una ternura que lo desarmó. Y usted me ha dado algo aún más valioso, su verdad. Frederick inclinó la cabeza en un gesto reverente. Caroline, mi vida cambió desde que usted cruzó esta puerta. Ella apretó su mano con suavidad. Y la mía también. La lámpara parpadeó como si quisiera guardar ese secreto. El viento sopló otra vez, llevando consigo las palabras no dichas. Y aquella noche, sin promesas formales ni juramentos apresurados, Caroline y Frederick sellaron un lazo profundo, invisible y poderoso. Un lazo que la oscuridad jamás podría romper. Porque el amor, ese que nace en medio del peligro, del temor y de la vulnerabilidad compartida, había comenzado a florecer. Y ninguna sombra podría apagarlo ya. La madrugada cayó sobre Newport con un silencio tenso, como si el aire mismo estuviera conteniendo el aliento antes de revelar una verdad demasiado grande para permanecer oculta. El de la mansión Pembroke no era un silencio pacífico, era un silencio expectante, cargado de presagios, como si las paredes supieran que el día siguiente cambiaría el destino de todos los que vivían bajo ese techo. Caroline despertó antes del amanecer. Había dormido poco. La confesión de Frederick la noche anterior seguía ardiendo en su corazón. Estaba empezando a amarla. Aquellas palabras habían sido la luz más intensa y hermosa que jamás había recibido, y al mismo tiempo, la sombra más peligrosa, porque ahora sabía, sin duda alguna, que haría cualquier cosa por protegerlo, incluso enfrentar a quienes deseaban destruirlo. Se levantó y se acercó a la ventana. La bruma cubría los jardines como un manto gris, difuminando el horizonte. El mar, en la distancia, rugía con un sonido grave que presagiaba tormenta. Todo parecía anunciar que algo estaba por romperse. Caroline se vistió con un traje de mañana color azul profundo, sobrio pero elegante, que hacía resaltar la determinación en su mirada. Trenzó su cabello con rapidez y salió de la habitación, moviéndose por los pasillos como si la casa fuera un tablero en el que cada paso debía ser calculado. En cuanto llegó al pasillo principal, Agnes apareció, casi como si hubiera estado esperándola. «Señora Pembroke», dijo en voz baja, mirando hacia ambos lados para asegurarse de que nadie estuviera cerca. «Debo hablar con usted antes de que el señor despierte». Caroline sintió un escalofrío. «Dígame, Agnes, ¿qué ocurre?» «Anoche alguien entró al despacho del señor Pembroke», confesó la mujer con la voz temblorosa. «Lo sé porque vi una sombra moviéndose por allí, pero cuando llegué, ya no había nadie. Sin embargo, alguien dejó un rastro».
Agnes extendió la mano. Sobre su palma estaba un objeto pequeño, metálico, brillante bajo la luz tenue del amanecer. Una llave. Caroline la tomó con sumo cuidado. ¿De dónde es esto? De la puerta del archivo antiguo, en el ala este, respondió Agnes. Un lugar que solo la familia Pembroke solía usar hace muchos años. Está cerrado desde antes de que usted llegara. Caroline sintió que el corazón le daba un vuelco. ¿Y quién más tiene acceso a esta llave? Oficialmente nadie, extraoficialmente Sterling y Eleanor. Caroline apretó los labios. ¿Cree que intentaban llevarse documentos? No lo sé, señora, pero alguien quiere que el señor Pembroke parezca incapaz, débil, desorientado, y alguien quiere que usted también corra peligro. El estómago de Caroline se contrajo. ¿Yo? Agnes asintió. He escuchado cosas. Murmullos en la cocina. Conversaciones que se detienen cuando entro. Algunos empleados están siendo sobornados. Otros, intimidados. Caroline cerró la mano alrededor de la llave, sintiendo el frío metálico como un recordatorio de que el tiempo se acababa. Gracias, Agnes. Ha hecho lo correcto viniendo a verme. Yo solo deseo proteger esta casa, susurró la mujer, y a quienes verdaderamente la honran. Caroline bajó la mirada un instante. Lo sé, y ahora más que nunca necesitamos la verdad. Agnes se retiró, dejándola sola en medio del pasillo silencioso. Caroline sostuvo la llave con fuerza, sabiendo que aquella pequeña pieza podía abrir la puerta a lo que Frederick necesitaba para defenderse. Pero también podía abrir la puerta a un peligro que no estaban listos para enfrentar. Caminó hacia el despacho, donde Frederick acababa de entrar, aún sin haber llamado a ningún sirviente. Cuando ella abrió la puerta, él estaba de pie, junto al escritorio sin apoyo visible, respirando con calma pero con evidente esfuerzo. Era la primera vez que Caroline lo veía así con la luz del día, sin esconderse, sin temor. Su corazón latió con fuerza. «Frederick». Él giró hacia ella y sonrió levemente, como si temiera que su corazón no soportara lo que estaba viendo. «Caroline», dijo con una mezcla de orgullo y vulnerabilidad, «cada día me siento más fuerte». Ella se acercó lentamente, como si el aire entre ellos fuera sagrado. «Me alegra verlo así», murmuró, «pero temo que quienes desean su destrucción también lo sepan». Frederick frunció el ceño. «¿Qué quiere decir?» Caroline extendió la llave entre ellos. Él la tomó con cuidado, como si fuera una prueba delicada. Agnes la encontró. Alguien entró a su despacho anoche. Frederick apretó la mandíbula. «El archivo antiguo, no he entrado allí desde antes de mi caída». Agnes dijo que pocos sabían de su existencia, añadió Caroline, pero quienes intentan manipular sus asuntos, probablemente sí. Él suspiró, y por primera vez en días dejó caer la fachada de serenidad que mantenía ante todos. «Caroline, estoy cansado. Cansado de vivir rodeado de traiciones, cansado de fingir debilidad para protegerme, cansado de no saber en quién confiar completamente». Ella se acercó, hasta quedar a solo un paso de él. «Puede confiar en mí», susurró. «Lo juro». Frederick la miró como si ella fuera el último refugio en un mundo en ruinas. «Lo sé». Caroline extendió una mano y rozó la suya. Fue un contacto breve, pero suficiente para despertar en ambos una ola de emoción palpable. «Entonces vayamos al archivo, juntos». Él dudó. «No quiero exponerla». Caroline lo interrumpió con suavidad. «Estoy más expuesta si no sé qué enfrentamos». Frederick exhaló lentamente, vencido por la verdad de esas palabras. «De acuerdo. Pero si algo ocurre, quiero que prometa que huirá». Ella negó con firmeza. «No puedo prometer algo que no cumpliré». Una sombra de preocupación cruzó por los ojos de Frederick, pero detrás de ella brilló algo más. Admiración profunda. «Es usted increíblemente valiente», dijo él. Caroline sonrió con tristeza. «No, solo estoy enamorada». Frederick quedó inmóvil. Las palabras recién pronunciadas flotaron entre ellos como un rayo de luz. Caroline contuvo el aliento.
temiendo haber dicho demasiado. Pero entonces él dio un paso hacia ella, tomó su rostro entre las manos, con delicadeza exquisita, y habló con voz temblorosa. Caroline no sabe cuánto necesitaba escuchar eso. Ella cerró los ojos, ya sin fuerzas para ocultar lo que sentía. Es la verdad. Frederick apoyó su frente en la de ella, respirando de forma temblorosa, como si ese contacto fuera su única forma de mantenerse firme. Yo también estoy enamorándome de usted, murmuró, y eso hace que todo esto sea aún más peligroso. Caroline abrió los ojos lentamente. Entonces sobreviviremos, por eso mismo. Frederick la abrazó con fuerza contenida, sin perder el control, pero dejando que ella sintiera la dimensión de su emoción. No hubo besos, no hubo excesos, solo un abrazo que hablaba de amor, miedo, devoción y lucha. Después de ese instante que quedó grabado en ambos, Frederick se separó lo justo para tomar la llave. «Vamos», dijo con voz decidida. «Es tiempo de descubrir la verdad». Caminaron juntos por los pasillos vacíos, sintiendo que cada paso los acercaba a un punto sin retorno. El ala este era más fría, más silenciosa, como si hubiera quedado atrapada en un tiempo distinto. Las telas de las cortinas se movían apenas, como si susurraran advertencias. Cuando llegaron a la puerta del archivo antiguo, Frederick deslizó la llave. La cerradura cedió con un clic suave, un sonido que resonó en sus almas como un preludio de algo importante. Entraron. El olor a papel viejo y madera húmeda inundó el ambiente. Los estantes estaban llenos de carpetas, libros, documentos anticuados. Pero una mesa central estaba despejada, como si alguien la hubiera preparado recientemente. Sobre esa mesa había un folder abierto. Frederick se acercó con pasos lentos, aún tambaleantes, y tomó los papeles con cuidado. Caroline observó cómo su expresión pasaba del desconcierto a la incredulidad, y luego al dolor más profundo. «Frederick, ¿qué es?», susurró ella. Él levantó la vista. Sus ojos estaban nublados por una tormenta interior. «Es la firma de mi padre», murmuró. «Y la de Sterling. Documentos de la empresa, cambios en la dirección, fechas anteriores a mi caída». Caroline sintió una punzada en el pecho. Entonces la traición comenzó antes. Frederick asintió. Apenas meses después de la muerte de mi madre, cuando mi familia estaba más vulnerable. Caroline tomó su mano. Lo siento tanto». Él apretó sus dedos. «No es culpa suya. Pero ahora lo entiendo todo». Caroline lo miró fijamente. «¿Qué entiende?». Frederick sostuvo su mirar con una mezcla de dolor y rabia. «El accidente fue planificado». Caroline sintió que las rodillas le temblaban. «Alguien quiso destruirme lentamente», continuó él, «quitarme mi nombre, mi poder, mi vida, y ahora también quieren quitarme algo más». «¿Qué?», preguntó ella con voz temblorosa. Él la observó con una intensidad que parecía atravesar el alma. «¿A usted?». Caroline sintió cómo la sangre se le helaba, pero también cómo su corazón se encendía. «Entonces no dejaremos que lo hagan», murmuró, con una firmeza que sorprendió incluso a Frederick, «porque ahora la lucha no es suya solamente, es nuestra». Frederick respiró profundamente, como si esas palabras lo fortalecieran. «Caroline, pase lo que pase, quiero que recuerde algo». Ella levantó la mano y rozó su mejilla. «¿Qué cosa?». Frederick tomó su mano y la llevó a su pecho, justo sobre su corazón. «Que usted es la razón por la que me levanto cada día». Caroline sintió lágrimas quemándole los ojos. «Y usted es la razón por la que no tengo miedo». Se quedaron así, unidos en un abrazo silencioso en medio del archivo polvoriento, rodeados de secretos y traiciones, y aunque la oscuridad los envolvía, ese instante los sostuvo como una lámpara encendida en una noche sin luna, porque el amor, ese amor que nació entre sombras, peligro y dolor, era más fuerte que cualquier enemigo. Y ambos sabían sin decirlo que después de abrir esa puerta,
Ya no habría vuelta atrás. La brisa de finales de verano recorría los jardines de la renovada mansión Pembroke con un susurro cálido, como si la naturaleza misma quisiera guardar los recuerdos de todo lo ocurrido allí. Habían pasado 11 años desde aquella noche en que Frederick y Caroline abrieron la puerta del archivo antiguo y enfrentaron juntos la verdad que había intentado destruirlos. 11 años que habían transformado la casa, la familia y sus propias almas. La sociedad también había cambiado. Newport, siempre vigilante y mordaz, había tenido que inclinar la cabeza ante la evidencia. Frederick Pembroke, el hombre que muchos creyeron acabado, no solo recuperó su puesto, su honor y su nombre, sino que reconstruyó su vida con una dignidad que se volvió leyenda entre los círculos sociales. Quienes antes lo despreciaron por supuesta debilidad, ahora hablaban de él con respeto, o con temor, a veces con ambas cosas. El sol comenzaba a ponerse cuando Caroline salió al jardín, llevando en las manos un cuaderno donde escribía sus memorias. Su figura conservaba la misma delicadeza de antaño, pero el tiempo le había dado algo más, una serenidad luminosa, un porte que combinaba la ternura con la fuerza que solo las batallas ganadas dejan atrás. Su cabello, más oscuro que 11 años antes, estaba recogido en un moño suave, del cual escapaban algunos mechones movidos por el viento. A lo lejos, cerca del viejo mirador, ahora completamente restaurado, escuchó las risas de sus hijos. 2 voces infantiles, claras, alegres. «¡Mamá!», gritó una pequeña de unos 8 años, de ojos color avellana y sonrisa traviesa. «Papá dice que ya casi está listo». Caroline sonrió. «Dile que voy enseguida, Amelia». La niña echó a correr por el sendero, seguida por su hermano menor Thomas, de 6 años, cuyas risas se mezclaban con el canto de los pájaros. Ambos eran, en cuerpo y alma, la viva imagen de lo que Caroline y Frederick habían construido. Vida, esperanza, continuidad. Caroline cerró el cuaderno con cuidado, respiró profundo y avanzó hacia el mirador. Ese lugar que una vez casi la vio caer se había convertido en símbolo de un milagro. El milagro de un amor que resistió incluso cuando todo parecía perdido. Allí estaba él, Frederick, de pie, sin esfuerzo, contemplando el horizonte con la misma elegancia altiva de antaño, pero con una expresión suave que solo aparecía cuando su familia estaba cerca. Su cabello mostraba discretos hilos plateados, pero eso no hacía más que acentuar la nobleza de su rostro. Al escuchar los pasos de Caroline, giró lentamente y sus ojos, esos ojos que un día habían estado llenos de rabia, dolor y desconfianza, se iluminaron como si el tiempo no hubiera pasado. «Caroline», dijo, con la misma voz grave que seguía estremeciendo su corazón. «Pensé que tardaría un poco más». Ella se acercó y tomó sus manos. «Me perdí recordando». Él acarició su mejilla con una ternura que todavía la hacía temblar. «Llevamos 11 años haciendo eso, amor mío. Recordar, sanar, construir». Los niños correteaban alrededor de ellos, ajenos al peso de las palabras. Amelia recogía flores, Thomas perseguía mariposas, y el aire estaba lleno de risas que parecían bendecir el jardín entero. «Son nuestra mejor obra», murmuró Caroline, apoyándose en el pecho de Frederick. «Sí», respondió él, colocando un brazo alrededor de su cintura. «La prueba de que incluso las historias más oscuras pueden tener luz». Hubo un momento de silencio en el que ambos contemplaron a sus hijos. Después, Caroline habló con voz suave. «¿Alguna vez pensó que tendríamos todo esto? Una familia, paz, libertad». Frederick la miró con gravedad afectuosa. «No, nunca lo imaginé. Hubo tiempos en que solo esperaba sobrevivir al día siguiente». Luego añadió bajando la voz: «Pero usted cambió mi destino». Caroline sonrió y un brillo nostálgico cruzó por sus ojos. «Y usted cambió el mío». Tomó su mano y la acercó a sus labios, besándola con devoción.
A lo lejos, un carruaje avanzaba lento por el camino hacia la entrada principal. Caroline reconoció al mayordomo que descendió del vehículo y supo inmediatamente quién venía dentro. No necesitó palabras para que Frederick lo entendiera. «Eleanor», dijo él con una mezcla de resignación y compasión. La mujer bajó del carruaje con paso cansado. Sus elegantes vestidos ya no ocultaban la fragilidad que la vida le había impuesto. 11 años antes, su ambición desmedida había contribuido a la caída de Frederick y casi a la muerte de Caroline. Pero con el tiempo, cuando la verdad salió a la luz, su castigo no vino de manos humanas, sino del aislamiento social que tanto temía. Eleanor ya no era temida ni admirada. Era solo un recuerdo de lo que la obsesión puede destruir. Se acercó lentamente a ellos, con los ojos humedecidos. «Frederick, Caroline, gracias por recibirme». Caroline, que había aprendido que perdonar también era una forma de amar, asintió con suavidad. «Todos merecemos un lugar donde sanar». Los ojos de Eleanor se llenaron de lágrimas. «Si pudiera cambiar todo lo que hice, lo haría. Pero el tiempo no retrocede». «No», respondió Frederick con serenidad, «pero el corazón puede avanzar». Aquella frase tan simple deshizo las defensas de Eleanor. Ella inclinó la cabeza, profundamente conmovida. Solo quería verlos felices, ver lo que nunca pude tener. Caroline tomó su mano un instante con delicadeza. «Espero que encuentre paz, Eleanor». La mujer sonrió con gratitud sincera y regresó al carruaje. No volvería a Newport. Aquella era su despedida. Mientras el vehículo se alejaba, Frederick la rodeó con sus brazos y apoyó el mentón en su cabello. «Gracias por eso», murmuró él, «por su corazón, por su luz». Caroline cerró los ojos, dejándose envolver por el olor, la calidez y la fortaleza de él. «Su luz y la mía brillan juntas, por eso vencimos». Los niños corrieron hacia ellos, abrazándolos por la cintura, risueños. «Papá, mamá, miren cuántas flores», gritó Amelia, extendiendo un pequeño ramo desordenado. Caroline los abrazó y Frederick rió, un sonido profundo que llenó el jardín de alegría. Mientras el sol se escondía y un resplandor dorado cubría sus rostros, la familia permaneció unida en el mirador, el mismo lugar donde 11 años antes casi comenzó una tragedia, y donde ahora florecía un amor maduro, invencible y eterno, porque el amor que nace en medio de sombras y sobrevive a la traición no se marchita con el tiempo, se fortalece, se vuelve raíz, se vuelve hogar. Y la historia de Frederick y Caroline, tejida con dolor, valentía y esperanza, no solo había resistido 11 años, había florecido en ellos, había florecido en sus hijos y seguiría floreciendo en cada rincón de la mansión Pembroke mientras existiera un corazón dispuesto a creer en el poder del amor verdadero. La historia de Frederick y Caroline nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros pueden nacer las luces más poderosas. Ellos demostraron que el amor verdadero no siempre llega en el instante perfecto, ni bajo las circunstancias ideales. Llega cuando dos almas heridas se encuentran y deciden caminar juntas, aun cuando todo alrededor parece anunciar una caída inminente. Nos enseñan que la fortaleza no está en ocultar el miedo, sino en enfrentarlo con dignidad. Que sanar no significa olvidar el pasado, sino transformarlo en un cimiento nuevo. Que la lealtad, cuando es honesta, puede cambiar destinos enteros. Y que el amor profundo, maduro, paciente, no es un arrebato, es una elección diaria. Esta historia también nos invita a reflexionar sobre el valor de la confianza. ¿Cuántas veces creemos que ya no queda esperanza? Que la vida se ha vuelto un laberinto de sombras, y sin embargo, una sola persona, una sola mirada sincera, puede devolvernos el deseo de vivir.
Así como Caroline devolvió la fuerza a Frederick, así como él le dio a ella un hogar donde su corazón pudiera florecer, quizá todos tengamos la oportunidad de ser luz para alguien, o de permitir que alguien sea luz para nosotros. Ahora quiero saber de ti. ¿Te emocionó su viaje? ¿Te conmovió su transformación? ¿Te gustaría vivir un romance tan valiente y profundo como el de ellos? Cuéntamelo en los comentarios. Tu opinión hace crecer este canal, inspira nuevas historias y es el motor que mantiene viva esta comunidad de almas románticas. Y si llegaste hasta aquí, hasta el último latido de esta narración, escribe la palabra mirador en los comentarios. Así sabré quiénes fueron parte de este final y quiénes sostienen este canal con su presencia fiel. Si deseas apoyar al equipo que hace posible estas producciones, puedes dejar un Super Thanks con el monto que tu corazón te permita. Cada aporte nos ayuda a seguir creando historias que toquen el alma. Y si no puedes hacerlo, no te preocupes. Compartir esta historia con alguien que ame los romances de época ya es una forma hermosa de apoyar. Gracias por estar aquí, por sentir, por acompañar cada capítulo. Te espero en las tarjetas al final del video, donde encontrarás más relatos llenos de emoción, intriga y amor que te harán suspirar, igual que este.